Seguramente quedaron preguntas por responder en el video anterior, donde hablamos sobre los principios más básicos del entrenamiento que cualquier persona o entrenador debe conocer a la hora de incursionarse en este mundo. Si no lo viste, te recomiendo revisarlo para continuar y aprovechar la información expuesta en la siguiente parte 2 que veremos a continuación. Ahora vamos a resolver preguntas como por ejemplo, ¿qué hago primero en el gimnasio? ¿Cardio o fuerza? Sin más que agregar, comencemos. Principio de interdependencia, volumen-intensidad. Cualquier aumento de volumen, como puede ser un aumento en el número de repeticiones, repercutirá en cambios de la intensidad, como por ejemplo en la velocidad de ejecución que tengamos en el ejercicio. Generalmente, un aumento de volumen provocará una disminución en la intensidad y viceversa. Haciendo referencia al rendimiento deportivo, se suele desarrollar altos volúmenes en el trabajo de base y se busca altas intensidades en la etapa competitiva. Principio de la sucesión correcta de las cargas. En el caso del entrenamiento deportivo, cuando se busca desarrollar varias capacidades, se debe planificar de manera ordenada para que no haya un solapamiento generando un efecto contrario al que buscamos. El orden correcto planteado en este principio estará antecedido por la perfección de habilidades técnicas y tácticas, continuando con el entrenamiento de velocidad y agilidad, entrenamiento de fuerza, luego de resistencia y por último el entrenamiento de la flexibilidad. Este principio estará meramente relacionado con la forma de planificar en relación a lo deportivo, pero por ejemplo en el caso del gimnasio y dependiendo del objetivo de la persona, si se está buscando hipertrofia, será interesante comenzar con el trabajo de fuerza para terminar con la resistencia. De esta manera, las demandas del sistema nervioso estarían presentes en el objetivo deseado, evitando así llegar cansados al entrenamiento de fuerza, afectando probablemente el volumen total de entrenamiento. Por supuesto que lo ideal sería colocar un día de resistencia diferente al que voy al gimnasio, pero para determinar esto habría que analizar el caso en particular y dependerá de varios factores. Principio de la periodización de la carga. La carga no puede mantenerse todo el año en el umbral del atleta. Por eso existen periodos de descarga, es decir, se alterna la carga y la descarga entre el aumento del volumen y descenso de la intensidad, por ejemplo. En el caso del deportista, se buscará la forma más óptima en el momento más importante, la cual será la competencia. Por esto que venimos diciendo, el entrenamiento se suele dividir en pretemporada, competencia y periodo de transición, evitando así el sobreentrenamiento. Principio de la relación óptima entre preparación general y específica. En este principio se establece una relación entre los ejercicios generales con ejercicios más específicos. Mientras el deportista vaya ganando años y experiencia, predominarán ejercicios más específicos que generales. En el entrenamiento para principiantes se buscará una preparación general, optimizando las capacidades en relación a la condición física y de coordinación. Lo general deberá anteceder siempre a lo específico. Y acá entra en juego el principio de la sobrecarga progresiva, visto en la primera parte de los principios. Principio de la evidencia. La demostración y la comunicación es la principal herramienta de un profesor a la hora de enseñar. Pero ni la explicación más perfecta podrá reemplazar el acto motor de aprender. Nadie aprende a nadar solo leyendo un libro o mirando. Para eso la ejecución, corrección y poner en práctica el movimiento junto con la repetición serán las claves. Principio de la alteración de la carga. Este principio será interesante principalmente en deportes complejos, en donde se combinan varios factores físicos del rendimiento, como por ejemplo en decatlón. Para desarrollar y mejorar las diferentes capacidades motoras para el rendimiento, se debe de conocer el heterocronismo. Básicamente este concepto hace referencia a los tiempos de recuperación de los sistemas funcionales, los cuales son todos distintos. Las diferentes formas de carga, como puede ser fuerza, resistencia, coordinación, entre otros, someten al cuerpo a desgastes de diferente tipo. Su recuperación dependerá de cómo haya sido cada una de esas cargas. Por ejemplo, una vez finalizado un entrenamiento de resistencia con un volumen elevado, las reservas energéticas del músculo se verán afectadas. Por esto,
Se necesitará un tiempo determinado para la repleción de estos depósitos, recuperando de esta manera el rendimiento inicial. Y acá entrará en juego el principio anterior visto en este video, es decir, el de la sucesión correcta de las cargas. Y por último, el principio de la adecuación a la edad. La edad biológica, la cual no es la misma que la edad cronológica, desempeña un papel fundamental para las capacidades de rendimiento y de carga del deportista en etapas infantiles y juveniles. Muchos talentos, entre comillas, en edades tempranas se destacaban sobre el resto, simplemente por adelantarse algunos años en cuanto a la edad biológica. Por eso es importante no pensar en un número que determina su edad, sino que las cargas deben establecerse según la edad del organismo. Este principio también incluye el aprovechamiento de la famosa fase sensible, en donde el cuerpo en determinados periodos reaccionará con mayor intensidad frente al estímulo. De esta manera damos por terminado las dos partes de esta sección sobre los principios básicos del entrenamiento deportivo. Si te queda alguna duda, déjamela en los comentarios, no olvides suscribirte para poder disfrutar del contenido que se viene próximamente.